Soy Amanda Chiquito y de nuevo les doy la bienvenida a este espacio sonoro, el podcast quincenal de No Ficción, un espacio generado por la redacción de No Ficción para hablar de lo que no debería de ser normal. Este es el programa número 3 y hoy queremos hablar sobre algunos casos en la justicia guatemalteca que han tomado relevancia en los últimos días. Se acordarán del caso de Floridal Marroque y el principal implicado en este, el doctor Kevin Maluf, o del caso de Melissa Palacios y su principal señalada María Fernanda Bonilla. Ambos casos han causado indignación y revuelo por varias razones, pero una de las principales, los cambios de delito o la aceptación de cargos, también han desatado todo tipo de opiniones y debates sobre cómo se imparte la justicia en el país. Y para ahondar más en este tema de la justicia, en esta edición nos acompañan los periodistas Carolina Gamazo y David Toro. Bienvenidos. Hola, buenos días, buenas tardes, Elsa, buenas David y un saludo a toda la audiencia. Espero que disfruten de este nuevo capítulo que les tenemos preparado. Hola Elsa, hola Carol y un saludo a toda la audiencia. Estamos listos para hablar de este tema. Hoy David nos hablará sobre estos casos que les mencionamos y nos pondrá en contexto por qué no debería de ser normal. Gracias Elsa. En la actualidad, la justicia en Guatemala presenta una dualidad poco normal. Desde la extinción de la Comisión Internacional contra la Impunidad, o sea, la CICIG, en 2019, el arsenal del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, apunta contra jueces, fiscales, ha ido en contra de periodistas, activistas y todo tipo de personaje que desafíe a los sectores pro impunidad o a los más poderosos del país. Pero por otra parte, implicados en crímenes emblemáticos, femicidios, corrupción en sus distintas formas, han logrado beneficios como reducción de penas por aceptar cargos, a veces les cambian los delitos por otros menos graves, o absoluciones porque los casos en su contra son muy débiles, o bien procesos eternos que nunca llegan a su fin, o llegan sin penas significativas. El primero de los casos que vamos a explicar el día de hoy es el de Melissa Palacios. Era una joven universitaria de 21 años que fue encontrada sin vida y con señales de violencia el 5 de julio del 2021 en un terreno de su pueblo, San Jorge, Zacapa, en el oriente de Guatemala. Pocos días después de que Melissa fue hallada sin vida y en medio de la conmoción que provocó en su familia, en su comunidad e inclusive en el país, las fuerzas de seguridad capturaron a dos sospechosos, entre ellos María Fernanda Bonilla, quien según la investigación del Ministerio Público era pareja sentimental de Melissa hasta hace pocos meses antes de su muerte y tenían discusiones por mensajería, por WhatsApp, de manera constante. La fiscalía encontró que Bonilla y José Luis Ovalle, un trabajador de la familia que fungía como guardaespaldas de la principal sospechosa, tenían mensajes en sus celulares donde habían planeado el asesinato de Melissa. Sin embargo, el juez penal de Zacapa, José Morales, detuvo abruptamente el proceso en el 2022 cuando se excusó para separarse del caso por una supuesta enemistad que le impedía poder seguir al frente. Pero días antes de pedir separarse del caso, benefició a los acusados, cambiando el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta. Tuvieron que pasar 3 años más para que en 2025, la etapa intermedia donde se decidirá si los acusados van a juicio o no, tuviera lugar. Lo complicado es que el juez Morales dejó fuera pruebas claves, como el chat, o sea, los mensajes de los acusados que mencionaba al inicio, donde se habría planificado, donde se pusieron de acuerdo para la muerte de Melissa. Palacios ha causado mucha polémica durante el proceso en su contra, ya que ingresa a la sala de audiencias con actitud desafiante ante los medios, discutido e intimidado a diferentes periodistas que han llegado a cubrir el proceso, es escoltada por personas armadas, pese a que está detenida, llegan personas en vehículos blindados acuerpándola. En ocasiones incluso porta joyas en las salas de audiencia, cadenas de oro, las cuales se supone que están prohibidas para los privados de libertad según la ley. El segundo caso, que también tiene que ver con la muerte de una persona, con un homicidio, es el caso de Kevin Maluf, que creo que ustedes podrán estar de acuerdo que es el cirujano plástico más famoso de Guatemala, pero no por su trabajo, sino porque en junio del 2023 desmembró y desapareció el cuerpo de su paciente
Floridalma Roque, una señora de origen hondureño que vivía en Estados Unidos y que llegó a Guatemala para que Maluf la operara de la flacidez de los brazos y párpados, o sea, una intervención estética. Sin embargo, Roque nunca salió de la clínica ese día. Falleció durante la intervención y Maluf nunca reportó su muerte. Junto a su personal fingió que la señora Roque había salido caminando de la clínica y posteriormente se deshizo de su cuerpo en una finca de Escuintla en el sur del país. En noviembre del año pasado, el juez penal Pedro Lainez tomó una polémica decisión. Cambió el delito de homicidio por homicidio culposo, dejando a Maluf en una posición bastante favorable para recibir una pena menor si aceptaba cargos. La decisión del juez Lainez causó indignación en la familia de Roque porque durante todo el proceso penal, el Ministerio Público mostró evidencia de que el cirujano no solo desapareció a la paciente después de su muerte, sino que también decidió no llevarla a un centro asistencial cuando la cirugía se salió de control. Durante el proceso penal, el enfermero Luis Castro dio su testimonio como evidencia y dijo a la fiscalía que Maluf hizo caso omiso cuando la recomendación del personal que la asistía era trasladar a la paciente a un hospital porque no despertaba de la anestesia, pero a criterio del cirujano era muy costoso movilizarla y no lo hizo. Con toda la evidencia encima, Maluf recibió el cambio de delito y el 5 de marzo aceptó cargos, siendo condenado a 3 años de cárcel y una módica multa de $1,300 para no ir a prisión. Por suerte, el caso sigue en el aire, porque la Fiscalía accionó ante la Corte de Constitucionalidad y los magistrados anularon la condena. El argumento para revertir el proceso donde Maluf fue beneficiado es que el delito no debió cambiarse por la prueba material que sirve para demostrar que existió dolo en la muerte de Floridalma Roque. En un caso totalmente contrario, que es el último que vamos a mencionar el día de hoy, donde se muestra esta ambivalencia de la justicia, es el caso de Sebastiana Pablo Hernández. Muestra exactamente que la ley no es igual para todos en este país. Mientras personas señaladas de homicidio, como los dos casos anteriores, logran cambiar sus delitos, hay quienes son encarcelados cuando irritan al poder. Sebastiana Pablo Hernández, una mujer maya quiché, que era vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes y líder comunitaria de Joyabaj, fue detenida el 6 de octubre de 2020, luego de una manifestación meses atrás, donde los pobladores de este municipio cuestionaron el gasto público que en plena pandemia hacía el alcalde Florencio Carrascosa en plena pandemia. Carrascosa es una figura bastante conocida en la política de Guatemala, ya que figura como uno de los personajes sancionados por la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Carrascosa acusó a Sebastiana y a otras 9 personas de sedición, robo y de incendiar el edificio municipal el día de la manifestación contra su gestión. La lideresa y comerciante alegó no haber cometido delitos y que el objetivo de la manifestación era recuperar un espacio en la plaza del municipio para poder vender. Sebastiana pasó en prisión 10 meses. Su familia sufrió la falta de sustento económico que ella proveía. Además, durante el proceso, las abogadas del Bufete para Pueblos Indígenas denunciaron que el caso contra Sebastiana y las demás mujeres mayas que habían sido implicadas era un intento por atemorizar a la población para que no volvieran a protestar. Como sucede en los casos penales que se desarrollan lejos de la ciudad de Guatemala, el caso de Sebastiana recibió poca visibilidad mediática. Un proceso penal que, según organizaciones de defensores de derechos humanos internacionales, denunciaron que la Fiscalía de Quiché buscó la condena de las personas pese a carecer de medios de prueba que los vincularan directamente con el incendio del edificio municipal. Sebastiana recibió prisión domiciliar el 17 de agosto de 2021, luego de que su defensa luchara para cambiar al primer juez del caso y de pasar casi un año en el Centro de Detención para Mujeres de Quetzaltenango. La presión era bastante fuerte sobre los acusados de incendiar la municipalidad y todos decidieron aceptar cargos en 2021, excepto Sebastiana y Micaela Solís, otra lideresa maya de Joyabaj. El alcalde Carrascosa intentó que el tribunal dictara como castigo a Sebastiana y a Micaela Solís barrer el parque del municipio durante un año, como una medida que fue catalogada como denigrante por la defensa de Sebastiana y al final fue rechazada por el tribunal. Finalmente, hasta 2022, 2 años después de lucha por ser absuelta de los crímenes de los cuales se le señalaba, el caso fue clausurado. Sebastiana resistió a aceptar delitos que nunca cometió, pero su vida personal y económica fue fracturada por la persecución de un alcalde en su contra. Gracias, David, por ponernos en contexto de estos casos que mencionamos al inicio del programa, pero también ponernos en contexto de este otro caso.
Son 3 casos que ponen sobre la mesa el trato desigual en el sistema de justicia y que no en todos los contextos la justicia es efectiva, como en el caso de la mujer quiché, en el que nos encontramos con un proceso lleno de dificultades que a comparación de otros contextos como en la ciudad de Guatemala, el cambio de delito o la aceptación de cargos puede favorecer grandemente a los señalados. Elsa y Carol, yo creo que los casos que hemos mencionado ilustran muchos elementos que nos ponen ante una situación de funcionamiento de la justicia que no es para nada normal. Pero hay un patrón y los casos que hemos mencionado, 2 de ellos suceden fuera de la ciudad de Guatemala, donde hay menos cobertura mediática, donde los jueces locales generalmente vinculados a estos pequeños poblados, como el caso de San Jorge, por el caso de Melissa Palacios, o en Joyabaj, en el caso de Sebastiana, pues tienen la presión del poder local y de las personas con poder económico y político mucho más encima que en la ciudad. Entonces, esos elementos también hacen que muchas veces los casos no fluyan hacia realmente impartir justicia, sino vemos casos donde ya sea como en papel de acusados, como el caso de María Fernanda Bonilla, terminan con un cambio de delito bastante beneficioso, o el caso del alcalde Carrascosa, que pudo tener en prisión a su oposición política por más de 2 años. Y en el caso de Maluf, que creo que es un caso que incluso ha tenido resonancia a nivel internacional, también nos muestra como una persona que incluso las pruebas se hicieron virales en redes sociales, finalmente recibe un cambio de delito y el propio Código Penal le permite aceptar cargos por un delito menor. Pero creo que eso sería parte de lo interesante a reflexionar del funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Y yo escuchando estos casos, el de Sebastiana justamente no lo conocía tanto como mencionaba David, como que son casos que suceden fuera de la capital y ni siquiera nos enteramos. Y pensaba en esta frase de Monseñor Romero de que la justicia es como las serpientes que solo muerden a los descalzos. Y realmente creo que en Guatemala es bastante así. Y pues creo que la CICIG en todo el tiempo que estuvo en el país logró avanzar bastante en el tema de corrupción en el Ejecutivo, pero realmente el judicial fue el que se le quedó ahí sin lograr tantos avances. Y sí se ve que la justicia en Guatemala pues es bastante corrupta. También al final son casos que involucran a personas cotidianas. No tenemos que precisamente hablar de casos donde hayan celebridades o figuras públicas o funcionarios de gobierno implicados en todos los casos. Son personas con vidas normales y que podríamos ser cualquiera de nosotros que en algún momento nos enfrentamos a este sistema. O sea, finalmente todos estamos expuestos a tener que enfrentarnos a un sistema de justicia que en realidad pareciera no estar cumpliendo con su finalidad. Y lo que tú decías de la CICIG, pues también es muy importante porque nos quedamos cortos en reformas al organismo judicial y fue ahí donde flaqueó ese intento de sanear la justicia en el país. Sí, creo que algo importante es lo que has dicho de que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotras y nosotros en cualquier momento. Y además es como bastante fuerte cuando uno ve como justo las pruebas. En el caso este que a todos nos han impactado tanto las declaraciones de María Fernanda Bonilla, que no sé, como estado violento cuando hay pruebas de que fue un asesinato premeditado. Entonces como que sí nos deja bastante expuestos y vulnerables. Creo que es algo que pasa todos los días y estos solo son 3 casos emblemáticos, pero todos los días un accidente de tránsito hasta pues el caso de un homicidio puede implicar irregularidades en el sistema que a las personas implicadas los somete a no solo a una búsqueda de justicia, sino estar expuestos a resoluciones injustas, ¿no? Y yo creo que marcar que estos 3 casos solo son la punta del iceberg de todo lo que conlleva. Es solo poner un ejemplo, pero no es una excepción. Lamentablemente, estos casos ejemplifican una norma que habla de una deuda de justicia y pues un poco el reinado de la impunidad vigente reflejado en el sistema judicial. Totalmente.
Y ahora, para entender un poco más en términos legales, tenemos un espacio de entrevista y escucharemos este espacio que es interesante y que esperamos que también nos pueda aclarar ciertas dudas en materia de justicia. Y este espacio nos lo trae Carolina Gamazo, quien conversó con este experto y ahora ella nos cuenta. Gracias, Elsa. Bueno, yo en esta ocasión, para aportar un poco más de conocimiento sobre la justicia, que a veces nos cuesta tanto, hablé con Julio Prado. Él es abogado litigante y trabajó durante 13 años en el Ministerio Público, y en sus últimos años del MP trabajó en la FECI, donde tuvo un papel importante en casos de alto perfil como la línea. Hablé con él para entender mejor cómo se imputan los delitos. En este caso concreto del que hablábamos, le partí preguntando sobre el caso del asesinato de Melisa Palacios y el cambio de delito a María Fernanda Bonilla. Y le pregunté si esto era algo normal, si es algo que sucede en todo el mundo o si hay peculiaridades en Guatemala que permiten estos cambios de pena. Él me empezó hablando de algo muy importante, que es el derecho premial, que es el sistema que premia la aceptación de cargos y que quizás es algo que la mayor parte de personas no expertas en justicia no conocemos, pero que es clave para entender justamente la imputación de delitos. La mayor parte de democracias consolidadas utilizan el derecho premial como una solución para el problema de la justicia sobre los crímenes, y especialmente en Estados Unidos, que el 90% de los casos se resuelven con aceptación de cargos. Para esto, digamos, los fiscales tienen que tener, quizá, digamos, en Estados Unidos sí lo tiene muy claro, la forma de hacer las negociaciones con las personas que van a aceptar los cargos. De hecho, creo que si alguna vez ustedes han visto estas series que tratan sobre fiscalías y sistema judicial estadounidense, ven que entre lo que se negocia es precisamente la tipificación, es decir, qué delito es el que me van, o el que me van a enjuiciar y es el que voy a aceptar. ¿En qué tiene esto impacto? Obviamente en la pena, que la pena se va reduciendo de acuerdo a la gravedad de los hechos que me están imputando o que el MP dice que yo hice. Entonces, para entender un poco mejor lo que le decía, busqué en internet qué es derecho premial. Y lo que me salió es que es una rama del derecho público que busca premiar el arrepentimiento y el desistimiento de las actividades delictivas. Es por esto que se negocian los delitos, para lograr que los acusados acepten los cargos. Pero quería entender un poco más el caso de María Fernanda Bonilla, en el que hubo un cambio de delito, y le pregunté sobre este caso. Entonces, en el caso que me preguntan, que es de esta persona Bonilla, tiene, digamos, los siguientes componentes. Hay una joven que le dieron muerte, es decir, hubo una intención de matarla. Quizá eso es lo que la investigación tiene que resolver. Las pruebas que se han hecho públicas parecen dar cuenta de que sí había una intención de quitarle la vida, es decir, esto se pena de forma diferente. Esto, digamos, depende de dos cosas. Uno, de la intención de la fiscalía de acudir a una negociación, y dos, de las evidencias que tengan. Si hay evidencias que señalan de que aquí se trata de un delito grave, es muy poco probable que se pueda transformar el delito de algo grave a algo más leve. Y entonces le pregunté por qué en este caso no se podría haber cambiado el delito a algo más leve. No es posible resarcir el daño si uno tiene frente a sí una justicia que no es imparcial, sino más bien parece que está hecha para favorecer al agresor, que en este caso pues obtuvo un beneficio de que se le modificara el delito a una conducta menos grave, que en este caso es homicidio en estado de emoción violenta. Es decir, que si bien se le quitó la vida a una persona, esto fue motivado por alteración psíquica, psicológica, que padecía el agresor en el momento en el que se cometió el delito. Entonces, creo yo que es poco con lo que hemos visto hasta ahora de las evidencias que hay en ese, que se haya, digamos, disminuido la cuestión que se le imputa a algo mucho más leve. Entonces le pregunté si en este caso concreto el hecho de que se le redujera el delito a homicidio en estado de emoción violenta, a pesar de las pruebas que demuestran que fue premeditado, tendría que ver con la corrupción en el sistema de justicia. No me atrevería a decir una cosa así, porque me parece que, digamos, en todos los sistemas se cometen errores. Sin
embargo, quizá, digamos, Ujú. lo que es difícil entender es cómo con estas evidencias se haya tomado esta decisión. Digamos, el sistema de justicia tiende a favorecer a ciertos actores, no necesariamente por una cuestión transaccional monetaria, es decir, no siempre es corrupción de que le van a pagar dinero, sino a veces también tiene que ver con la influencia que siendo acusadas o también con el nivel de influencia que tiene la persona que está siendo acusada. ¿Esto por qué? Porque el sistema de justicia tiene una forma de funcionar administrativamente dependiente de la política. Es el Congreso el que termina eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen la decisión sobre los jueces de primera instancia que toman las decisiones como esta que se tomó de cambiar el delito, y además también de las salas controlar que los jueces no estén actuando de forma parcial. Entonces creo que no me atrevería a decir que es corrupción, pero sí una muestra de que el sistema necesita hacer ciertos ajustes y mejoras para que la sensación que quede principalmente sea de justicia y no de una parcialidad. En el caso concreto del asesinato o del homicidio, fue el juez el que cambió el delito. Entonces, para entender un poco mejor, porque es un tema muy complejo y técnico, quizá que me explicara cómo es el proceso, quién es el que imputa los cargos, quién es el que pone el delito. ¿Es el Ministerio Público o es el juez? ¿Cómo es el proceso en Guatemala? Digamos, la imputación de delitos está en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene frente a sí la responsabilidad de buscar las evidencias y con esas evidencias ver dentro del catálogo de delitos que hay cuál es la figura que más se parece a lo que encontró que se hizo. Entonces, la proposición de la imputación la hace el Ministerio Público, pero quien termina finalmente haciendo esta disposición de cargos es el juez. El juez de primera instancia es quien, digamos, cuando en la primera declaración se decide si va a ligar o proceso o no a una persona, ahí mismo deciden por qué delito. Entonces, este delito, digamos, puede ser revisable. Si yo no estoy de acuerdo con la figura que me pusieron, puedo plantear una reforma al auto de procesamiento, que así se llama en términos técnicos, y que lo que significa es que la investigación para mí lo que apunta es que yo puedo haber cometido otra figura, quizá digamos, por supuesto, más favorable. Si el mismo sistema tiene una opción, y esa opción siempre es incontestable tanto para el juez como para el Ministerio Público, es que si hay duda de cuál figura se aplica, si digamos homicidio o homicidio culposo, eh, si hay dudas y puede ser aplicable a los dos tipos penales, siempre hay que aplicar la que favorece a la persona que está siendo procesada. Es decir, digamos, es un principio del proceso penal aquí y en todo el mundo que las dudas favorecen al reo. Entonces, digamos, esa es una regla que debería aplicar en todos los casos. Ahora, si no hay dudas, pues ni modo. Obviamente, si hay una figura más grave y esa es la que se cometió, pues tanto juez como fiscalía estarán de acuerdo en esa imputación. Bueno, la aceptación de cargos fue una de las principales reformas que trajo la CICIG para descongestionar el sistema de justicia. Y quise que me explicara un poco más sobre este sistema de aceptación de cargos. Bueno, digamos, sirve para muchas cosas. Empecemos por lo primero, que es desahogar el cúmulo de audiencias que hay en el sistema judicial penal guatemalteco. Hay que entender que la justicia es un servicio público y por lo tanto depende de los recursos que se le asignan. La justicia, como todos los servicios públicos en Guatemala, tiene recursos limitados. Entonces, digamos, estamos frente a un sistema que está incapacitado de atender la demanda que tiene frente a sí. Ahí, digamos, creo que eran alrededor como de un juez por cada 200,000 o 300,000 habitantes en Guatemala, en la ciudad. Y luego ahí en el país esa cifra se extiende más y llega creo que casi al 1,000,000 de habitantes por cada juez. Entonces, digamos, es imposible que el sistema como está diseñado ahora pueda responder a las demandas de la ciudadanía que tiene problemas que tienen que ver con, digamos, delitos y que el sistema sea capaz de responder, primero de responder y luego de hacerlo en un tiempo prudencial, porque la justicia tiene que ser justamente pronta y cumplida. De nada me sirve a mí esperar 20 años por un fallo. Entonces, sirve primero para que las personas que tienen alguna sensación de que
su mejor estrategia de defensa es aceptar los cargos y por lo tanto obtener uno de los beneficios, siempre y cuando no sean delitos graves, porque precisamente la ley está diseñada para que en aquellos delitos donde la persona que haya cometido el delito es un peligro social, es decir, que sea un asesino, que sea un extorsionista, que sea un tratante de personas, un secuestrador, no tengan este tipo de beneficios. Y quise saber a qué más contribuía el sistema que apremia la aceptación de cargos. Lo segundo es que si pensamos en nuestro sistema de detención y redención de penas, en nuestro sistema penitenciario, el sistema tampoco está funcionando. Es decir, la forma en la que está diseñado, pues tiene buenas intenciones, pero en la práctica creo que se quedó corto y bastante atrasado en relación a los sistemas penitenciarios de hoy en día. Se supone que cuando alguien entra a la cárcel con una sentencia firme, el sistema lo que tiene que hacer es reformarlo, es decir, volverlo un ciudadano que al salir no vaya a reincidir, que no vaya a cometer más delitos. La tasa de reinserción y de gente que no vuelve a delinquir en Guatemala es muy baja. En realidad la gente comete delitos y en la cárcel aprende a delinquir con mayor gravedad porque se une a otras redes criminales. Bueno, le pregunté muchas más cosas, pero por último, para esta entrevista, quiero resaltar esta parte en la que le pregunté qué ajustes debería hacer el sistema de justicia para evitar la discrecionalidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, y quizá digamos esa es la reforma de fondo, es volver más independiente a los jueces del poder político. Y eso significa una reforma del sistema judicial para que las cortes se integren de mejor forma, que digamos la elección, primero el periodo de duración de sus cargos debería ser mayor. Guatemala es el país que menos años dura un magistrado en su puesto, son 5 años, mientras que en América Latina el promedio va entre los 15 a 20. Entonces, me parece que aunque esto no parece beneficioso a primera vista, a mí sí me lo parece porque en esos sistemas, en los funcionales, los jueces no están dependiendo tanto de los diputados como dependen acá. Aquí cada 5 años los magistrados empiezan a hacer sus peregrinaciones para revisar su reelección o su ascenso a la Suprema si están en salas, o los jueces que quieren ascender a salas. En otros sistemas esto funciona distinto. Hay, por ejemplo, el modelo chileno y uruguayo que tiene una composición mixta donde el poder político elige la mitad de la corte y la otra mitad es elegida a partir de ascensos que se hacen a través de un consejo de la carrera judicial que está integrado por sociedad civil, es decir, una institución dentro de la Corte Suprema de Justicia que la ayuda a administrar a su personal. Entonces, digamos, tiene una cuentadancia los jueces y así, digamos, se premian y castigan las buenas y malas conductas. Esto, digamos, es indispensable para que el sistema funcione adecuadamente y además también nos va a volver a los jueces más independientes del Ministerio Público, porque si bien el Ministerio Público puede proponer los cambios a la tipificación del delito, lo puede disponer a que sean delitos más graves o menos graves, los jueces lo que tienen que ser es jueces objetivos que no dependan tanto de la opinión del MP, sino de una equilibrada decisión de acuerdo a las evidencias que le presenten tanto fiscalía como defensa. Entonces la idea es que los jueces puedan ser, digamos, más objetivos y que por lo tanto apliquen mejor la ley. Gracias a ambos por acompañarnos en esta tercera edición del programa Esto no es normal. Y para cerrar, les pregunto, David y Carolina, ¿qué no debería de ser normal en el sistema de justicia de Guatemala después de haber escuchado la entrevista? Bueno, Elsa, yo creo que lo primero que es más preocupante y que sea normalizado y que creo que no deba ser así, la presión que se ejerce contra los jueces y la posibilidad que queda abierta en el Código Penal que los posibles beneficios de cambio de delito se hagan dependiendo del poder, de la influencia que pueda tener una persona, si bien no se trata solamente de corrupción por una transacción económica como lo menciona Julio, también, sino por el nivel de influencia que se tenga en todas las esferas del sistema de justicia. Creo que eso es lo principal, ¿no? Que los jueces
no tengan las garantías para actuar de una forma independiente y coherente con la justicia, creo que es lo más apremiante según mi observación. Sí, yo creo que justamente es esta discrecionalidad, que es lo que se ve pues en los 3 casos que nos ha contado David, como lo que pues se podía escuchar con el entrevistado, que es que pues como que los jueces puedan decidir cambiar el delito cuando claramente hay pruebas que lo impiden, que el Ministerio Público pueda poner unos delitos diferentes dependiendo de quién sea, dependiendo si son defensores de la tierra, dependiendo si son personas muy poderosas, como hemos visto también en todos los casos que pues después de que se fuera la CICIG se han ido llevando en tribunales en estos últimos años, también se ha cambiado delitos a políticos poderosos que realmente no hacen tanto sentido. Entonces, pues esto es lo que no debería ser normal y realmente siento que también es como una labor que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos, es aprender más sobre justicia y sobre el sistema de justicia, porque a veces es tan complicado que simplemente aceptamos lo que sucede sin cuestionárnoslo, pero porque tampoco conocemos bien cómo funciona el sistema. Gracias a ambos por estas contribuciones tan importantes a este análisis que se ha hecho en este podcast. Y bueno, vamos a despedirnos ya de nuestra audiencia. Adelante, Carolina y David. Gracias por escucharnos. Espero que el tema no les haya parecido demasiado pesado. Realmente es algo súper importante y pues gracias a David y a Elsa. A David por la exposición de los casos y a Elsa por la conducción. Gracias Elsa, gracias Carol y a todas las personas que nos escuchan y hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos, agradeciendo siempre a nuestra comunidad de lectores y radioescuchas. Y recuerda que si hay algo que pasa en tu comunidad, en tu barrio o zona y no es normal, puedes escribirnos a nuestras redes sociales y nosotros te leeremos. Nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast Esto no es normal.